Orientación subliminal con psicocuentos. Cuentología infantil. En esta forma de psicocuentos de orientación subliminal con niños, utilizamos cuentos clásicos, fábulas, películas infantiles, dibujos animados, películas, casos de niños, anécdotas acordes a cada edad y posibilidad para la comprensión, entre otros. El objetivo es poder acceder al mundo del inconsciente infantil, a su mundo interno, a los fines de conocer la verdad que lo hace sufrir, los conflictos que lo angustian, traumas padecidos, temores infantiles, indicadores de maltrato infantil, abuso sexual, privaciones, abandonismo emocional, entre otros. Mejor dicho, el psicocuento o cuentología infantil no consiste en un simple contar cuentos a los fines de nuevos aprendizajes o el desarrollo de la creatividad y la subjetivación. Es mucho más que eso porque además constituyen relatos deconstructivos, de verdaderos desaprendizajes, para nuevos aprendizajes que ayuden a un mejor proyecto de vida. No operamos con el mecanismo de adultomorificación, como imposición de modelos, ideas, ideales, valores, roles, etc., al niño, sino para deconstruir las imposiciones negativas que comprometen el futuro del niño. Los relatos son el medio de acceso al inconsciente del niño a los fines de despotenciar los males de archivos o modelos negativos. Operamos entonces en forma deconstructiva y a los fines de la despotenciación. Los cuentos y relatos sobre fábulas, dibujos animados o películas que han cautivado al niño, permiten acceder a su mundo, sus preocupaciones, intereses, miedos, traumas, etc., y gracias a tales relatos, podemos conocer las motivaciones del niño, sus conflictos y angustias, con lo que, operamos en el marco de los cuentos, variando el argumento, introduciendo nuevos personajes, nuevos temas, etc., que orientamos hacia el niño para ver cómo responde, qué opina de los cambios, de las cosas que pasan en una fábula en su nueva versión. Orientamos así con adaptaciones propias, y que apuntamos hacia el niño y su inconsciente. El caso de la niña muy sorprendida ante la nueva versión de la Cenicienta, donde la nueva Cenicienta ya no espera a su príncipe salvador sino que estudia, se forja sus propios intereses, se recibió de profesional, etc. Cuentos como Caperucita Roja pueden ser variados para meternos en su pensamiento, en lo que imagina Caperucita, en sus temores, en la ciudad, donde el lobo feroz puede ser alguien que sospechamos de abusador. Es decir, accedemos a la memoria a largo plazo, a su guión de vida, a su inconsciente y programa de vida, para despotenciar aspectos de la programación infantil. La conciencia del niño considera tales relatos como simples relatos, como un jugar a contarse cuentos, pero sabemos que operamos en el plano subliminal de la comunicación que es con el inconsciente del niño, por debajo del umbral de la conciencia y que elude la resistencia. Cambiamos el modelo de mundo del niño al redefinir muchas de sus ideas a través del relato. Oficiamos un nuevo modelo de familia, de modelo de amor, de ser niño, de autocontrolarse, de cuidar a mamá o no repetir los malos ejemplos, etc. Operamos subliminalmente al relatarle un caso, una fábula, un cuento donde ocurren cosas que a él mismo le pasa, aunque en una versión similar, con lo que atraemos los contenidos inconscientes a los fines de sacarle potencia. Es la reviviscencia de lo traumático, que le presentamos en un relato pero que le ocurre a algún animal en una fábula, para que el niño exteriorice su parte, lo que lo aprisiona, lo angustia, lo inhibe, y para que podamos contar otro cuento mejor, y donde se superan todo lo malo. Al mismo tiempo que la reviviscencia de lo traumático, o lo que le provoca dificultades, inhibiciones, maltratos, etc., le relatamos la solución, una nueva orientación, una fortaleza, un modo para enfrentar la dificultad y poder transformar lo traumático en un relato para poder manejarlo y tomar distancia emocional cada vez. Mejor dicho, cada relato debe definir lo que le pasa al sujeto, describirlo, pero proyectado en otros personajes, para luego presentar la faz positiva, el cambio, lo que supera el problema gracias a que el sujeto reacciona. La identificación del niño con los personajes del cuento. Cada relato le resulta atractivo al niño que puede opinar y participar en los cuentos sin mucha diferenciación más que el predominio de la fantasía sobre la realidad. En el niño, no está bien delimitado la brecha entre fantasía y realidad, con lo que, sus enfoques suelen ser egocéntricos, lo que significa que su punto de vista mágico predomina por sobre el principio de realidad. De modo que el niño se identifica con los personajes del relato.
Pero debemos considerar cuál es el personaje con que se representa, su modelo de identificación o héroe, que toma como referencia. Es por ello que tomamos al héroe del cuento para introducir variaciones, redefiniciones, cambios, que llevarán al niño a asumir la perspectiva del héroe, como nuevos aprendizajes y superación de adversidades. Otra intervención complementaria es que operamos la desidentificación de los malos ejemplos utilizando al héroe como modelo ideal para el niño. Muchas veces, tomamos al propio niño o niña o de otro género como protagonista sin decir su nombre, hablando supuestamente de otro niño en su presencia para que descubra que estamos hablando de él o ella, etc. Es decir, utilizamos como medio subliminal un cuento, un relato, un caso, un fragmento de película, etc. Para operar también los siguientes procesos. Resignificamos los modelos o traumas que el niño porta y que perturba su aprendizaje y salud mental. Sembramos nuevas ideas previa despotenciación del anterior. Inducimos el pasaje hacia nuevos modelos de conductas, como el caso del niño que no se controla a otro que encontró la manera de escuchar a la seño, etc. Despotenciamos malos ejemplos que a futuro comprometen la vida emocional del niño, como cuando juega a papá y mamá, con la hermanita a quien maltrata, etc. Motivamos al niño a hablar cuando sufre de retraso del lenguaje o no hace la tarea, etc. Contenido manifiesto y contenido latente de todo cuento. Cuando estructuramos los cuentos o relatos, sabemos que lo que le contamos es la parte manifiesta, que resulta necesario ser el símil, o parecido con el caso del niño, como modo de mostrarle en espejo lo que le pasa, solo que con un ejemplo metafórico, con otro niño al que le pasó un caso similar. Pero al mismo tiempo, como contenido latente, variamos el cuento, le agregamos elementos que queremos modifique al niño, nuevas ideas, escenas, cambios, etc., para que el inconsciente del niño realice lo que llamamos aprendizajes inconscientes. Es la siembra de ideas que luego se activa en el niño como nueva conducta. A esto es a lo que llamamos comunicación subliminal, porque nos comunicamos directamente con su inconsciente, despotenciando modelos, todo su programa de vida, entre otros. También podemos solicitar al niño que invente un nuevo cuento a partir de otros conocidos pero solucionando el problema. Le solicitamos su propia versión de cuentos conocidos para entrever qué problemáticas refleja en el cuento. Le solicitamos un cuento bueno y otro malo para ver la faz positiva y negativa que proyecta en los mismos. El cuento de toda una familia para ver su visión sobre la familia y qué temáticas le preocupan, etc. Un cuento vinculado a la pareja de los padres y un niño o niña. El niño en la escuela, con los abuelos, los tíos, etc. Un niño que es tocado o al que le hacen algo si sospechamos abuso sexual. Es decir, la naturaleza de los cuentos y relatos, así como películas y personajes de ciencia ficción que se inventan, deben tener vinculación con la hipótesis de la problemática del niño. En todos los cuentos ponemos de protagonista al propio niño para ver cómo lo define y pueda manifestar lo que sucede en un discurso metafórico y simbólico que nosotros interpretamos como la verdad de lo que le pasa y sufre. Encuadre de la tarea de orientación. Podemos considerar que primero hablamos con la madre o padre sobre lo que le sucede al niño. De modo que la primera orientación es con los adultos. Los siguientes son con el niño, donde podemos considerar los 40 minutos como límite de tiempo. Debemos disponer de la cuentoteca, con muchísimos libritos de cuentos así como de papeles o cuaderno para inventar nuevos cuentos. Si el niño aún no lee, le leemos y mientras tanto, observamos a qué parte del relato reacciona, cuando interviene, darle libertad para que agregue o saque cosas, porque el niño se mimetiza enseguida con el relato a falta de diferenciación clara entre fantasía y realidad. Decimos cuentoteca, pero en el marco de la paidoteca, como una sala de juegos, cuentos, paidodrama o psicodrama infantil, la caja de juegos, elementos para dibujar, pintar, así como de moldeados, disfraces, e incluso psicomúsica acorde a la edad de los niños, etc. Psicocuentos con tarjetas. Podemos orientar por tarjetas según el caso o, si se prefiere, sin tarjetas realizando una consigna para cada tarjeta como temas a revisar en cada caso. En definitiva, las tarjetas son un recurso didáctico para enfocar y sistematizar la orientación, que, con el tiempo, nos lleva a orientar sin tarjetas.
Por otro, podemos dejar que el chico elija las tarjetas que más le llame la atención y dejar que asocie sobre el mismo, donde analizamos el contenido, el tema que pone en escena y donde buscamos los motivos de sus conflictos y problemas. Además, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos, conversar. Es decir, armamos una metáfora que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que nos está comunicando, etc., y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta 1, es la tarjeta que define la cuentología y al cuentólogo que utiliza como recurso no solo cuentos sino otros recursos simbólicos como leyendas regionales, mitos, fábulas donde los animales constituyen figuras con que los niños se identifican proyectando sus inquietudes y conflictos. También se acuden a películas infantiles e incluso adultos porque el niño asimila la perspectiva adulta, el punto de vista de los padres, sus problemáticas y males, con lo que podemos utilizar también ciencia ficción, dibujos animados, dar vida a dibujos y personajes que el sujeto considera como importante. Tarjeta 2. Utilizamos cuentos, fábulas, relatos, dibujos animados, ciencia ficción, películas infantiles, casos de niños, etc., para establecer el marco de la orientación o encuadre y la conexión con el mundo del niño o rapport empático. Para el niño hablar de los personajes de cuentos y dibujos animados, películas etc., resulta atractivo porque son partes de su mundo visual, lo que suele mirar, lo que conoce, dibuja, e incluso, se disfraza o juega como tales, Spider-Man, Superman, etc. Tarjeta 3. La misión de la orientación con los cuentos como relatos imaginativos que estimula el pensamiento creativo del niño, es darle el sentido de su vida, llevándolo a reflejarse en tales, pero donde operamos brindando una nueva orientación, nuevos personajes, a los fines de la resignificación de su vida. Es decir, utilizamos relatos acordes a la edad de cada niño para brindarle el sentido de lo que consideramos su vida para luego ir variando hacia la resignificación de su proyecto de vida. Es decir, para conocer al niño tanto como sus problemáticas y la orientación un sendero mejor. Tarjeta 4. La utilización de cuentos y fábulas, dibujos animados y películas infantiles, etc., se corresponde con el pensamiento imaginativo del niño que aún se diferencia totalmente de su entorno y se refugia en un ámbito de su vida mental que es la fantasía. Es el ámbito en que el niño compensa castigos, frustraciones y elabora sus angustias y miedos en el marco del principio del placer. Solo cuando es agredido, traumatizado, etc., podemos notar dificultades para la creatividad, la imaginación y la capacidad para el relato. Precisamente, el cuento como un jugar en el plano imaginario, conlleva la posibilidad del pasaje desde el mundo de la fantasía a la realidad como principio de realidad, y la adaptación gradual al mundo adulto. También, el cuento le permite proyectar sus conflictos típicos, miedos, angustias, etc., además de la función catártica, de participar en un cuento donde además el niño se identifica con sus héroes, nutriendo su identificación pero también como indicador de sus problemáticas. Así, el niño se apoya en el lenguaje y la imaginación creativa para pasar desde el egocentrismo del pensamiento del niño hacia la descentración gradual en consonancia con el desarrollo intelectual del mismo. Al respecto, recordemos a Jean Piaget y el desarrollo de la inteligencia que va desde el egocentrismo hacia el despegue del pensamiento en la adolescencia como pensamiento hipotético, deductivo. Al respecto y según el autor citado, el niño y su inteligencia progresa desde la inteligencia práctica y sensoriomotriz, anterior al lenguaje, 0 a 2 años aproximadamente, donde no encontramos aún un pensamiento imaginativo. Al surgir el lenguaje, asistimos al estadio preconceptual y simbólico, de 2 a 6 años aproximadamente, donde sí comienza la imaginación, y el juego simbólico, que nutren enormemente la capacidad del niño para fantasear, imaginar cosas, etc., lo que facilita la interpretación o participación en los cuentos y relatos.
Desde los 7 años aumenta su potencial imaginativo, su inteligencia se vuelve flexible, etc., pero aún es concreto, lo que significa que está adherido a lo que percibe, a su imaginación, sin que pueda despegarse de los demás. Es decir, la brecha entre fantasía y realidad no se ha diferenciado como sucede cuando la inteligencia es hipotética y deductiva al inicio de la pubertad hacia los 11 o 12 años. De hecho, la propuesta del uso de relatos y cuentos, etc., sirve para niños que no han llegado a la adolescencia donde se puede elaborar las anécdotas que utilizamos en jóvenes y adultos. Tarjeta 5. El niño crece a través de la fantasía e imaginariza todo nuevo aprendizaje. Esto significa que el niño asimila nuevos conocimientos y se acomoda modificando sus esquemas, pero ello se da en el marco del proceso de asimilación imaginativo, o proceso de elaboración de todo nuevo saber en el marco de sus posibilidades de conocimientos. Es decir, es la actividad imaginativa y creadora lo que le permite al niño asimilar los nuevos conocimientos del mundo adulto. Es como el caso del juego en el ámbito de la acción, donde además pone en escena sus fantasías, deseos e imaginaciones. Tarjeta 6. La fantasía como el reino de los niños, donde materializa sus deseos y angustias, temores y conflictos típicos, como el complejo de Edipo y los vínculos que se da en dicho complejo estructurante. De esta manera, las fantasías e imaginaciones le permiten compensar frustraciones y le permite elaborar las imposiciones, disciplinas, límites, etc., impuestos desde el mundo adulto y que el niño proyecta en los cuentos, personajes de fábulas, películas, sus héroes mediáticos, entre otros. De modo que no solo como lugar de refugio y elaboración o incluso de catarsis, sino además, como ámbitos en que proyecta sus problemáticas y que nosotros conocemos a través del material proyectivo de los cuentos. Tarjeta 7. Cuando relatamos un cuento, un caso, una fábula, ciencia ficción, etc., ponemos especial atención al mecanismo de proyección en que el niño transpone sus problemáticas y deseos, miedos y angustias, en los personajes de los relatos, como un proyectarse en tales personajes. Es decir, utilizamos los cuentos con fines diagnósticos para conocer lo que padece el niño y también para insertar fragmentos de cambios, variaciones, nuevas orientaciones para el niño en tales cuentos en el plano subliminal, porque nuestro mensaje, interpretación u orientación se transmite por debajo del umbral de la conciencia en el nuevo cuento. Tarjeta 7. Otro mecanismo crucial durante el relato es la identificación del niño con su héroe o personaje representativo de su subjetividad en el cuento. Precisamente, utilizamos dicho personaje identificatorio para introducir cambios y que el niño está obligado a asumir porque su héroe ha cambiado, introduce variaciones, es creativo, flexible, fuerte y puede superar adversidades como traumas y otros maltratos, así como de impedimentos o cuestiones emocionales en la familia. Como ya lo recalcamos, operamos, desidentificando al niño con los héroes negativos o antihéroes o respecto de facetas negativas de los mismos como patrones violentos, etc., es decir, lo orientamos hacia identificaciones más positivas, en el marco del juego de contarse cuentos, relatar películas que vimos, fábulas donde los animales se dedican a sanas conductas, entre otros. Al mismo tiempo que variamos las identificaciones, logramos que el niño adopte otras perspectivas y nuevas conductas, así como el progreso en los aprendizajes, la creatividad, motivación, criterios de realidad compartida, entre otros. Tarjeta 9. En cada relato, el niño se implica espontáneamente, salvo que padezca alguna inhibición o dolencia, por lo que, se mete en nuestro cuento y comienza el suyo, a veces superponiendo al nuestro. Aprovechamos eso para darle protagonismo, y como héroe del cuento, para ver cómo lo organiza y cómo torna activo lo que sufre pasivamente. Este mecanismo es propio de la actividad de la fantasía del niño y gracias al mismo puede ahora intentar manejar lo que lo hace sufrir y que son siempre las imposiciones adultas, reglas de conductas, la disciplina familiar, etc., donde se juega la puja entre su deseo y el de los padres. Pero el volver activo lo pasivamente vivido, no le permite elaborar el problema y puede que opere otro mecanismo que es la identificación con el agresor, y volverse él como su victimario. De modo que allí le relatamos casos, cuentos, fábulas, etc., donde tal proceso es superado por el héroe que es el ahora. Tarjeta 10. Es una tarjeta crucial donde observamos si hay lentificación de los procesos asociativos, inhibición, o directamente no asocia y se encarama en una posición defensiva.
Estamos ante indicadores de depresión o probables traumas o problemáticas que acucian al niño. De modo que buscamos otras estrategias, como el jugar, el dibujo, etc. Sin embargo, debemos diferenciar la actitud de resistencia ante la situación como cuando el niño aparece como el portavoz de la pareja en la resistencia a que se conozca las problemáticas familiares. Es decir, portavoz de la defensa o, quizás asistimos a procesos patológicos y el niño necesita derivación a un analista. Tarjeta 11, en el relato, que es un material proyectivo, donde el niño proyecta su mundo, su familia, sus vínculos, temores, angustias y traumas, etc. O, por el contrario, su actitud regular ante extraños como las maestras a quienes tiraniza como niño emperador. Podemos observar cómo reacciona ante personajes como el Rey León, princesas, Nemo, Spider-Man, etc., y qué asocia respecto de los mismos porque lo que dice, es una forma indirecta de definir a los personajes de su familia. Es decir, proyecta cualidades paternas en el Rey León o Spider-Man, o, en las princesas, se proyecta ella misma o a sus hermanas, etc. Lo que dice de tales personajes son aspectos de lo que también opina de sus familiares cercanos. De modo que procedemos a las preguntas para preguntar sobre distintos aspectos del cuento y lo que dice de los mismos. Le preguntamos del por qué, las razones, y de cómo desea que sean. Al mismo tiempo preparamos un relato donde se incluyen tales personajes pero esta vez superando la situación en el sentido también de lo que puede llegar a lograr y nunca cambios utópicos. Tarjeta 12, como en una pantalla de TV, el niño proyecta los personajes de su historia familiar y los problemas, por lo que, resulta crucial entrever los roles que le adjudica a cada personaje. Es definitiva, lo que buscamos es conocer el mapa emocional del niño, su lugar en el entramado familia o dialéctica de linajes, donde cumple además varios roles según cada padre. Como operan dos mecanismos muy sutiles, a saber, la identificación introyectiva, de ser como ciertos personajes del cuento al introyectarlos en su subjetividad y la identificación proyectiva, en que se proyecta en la escena del cuento, necesitamos conocer cómo define la escena, a los personajes, los temas que le preocupan y en función también de que sus criterios están muy contaminados por los criterios de los padres y en especial del padre con que está identificado. Es el caso de la niña y su madre, siendo como ella pero que en el Edipo de 3 años para adelante, ella se apega al padre y rivaliza con la madre, lo que no significa que la busque excluir porque es como ella con el padre. Esto se puede proyectar en el cuento donde vemos temáticas vinculares similares. Tarjeta 13, el chico conoce cuentos, personajes, películas, fábulas, etc., y nos aseguramos de que lo conoce. Si no, le leemos para comentar algunos aspectos que nos parecen pueden generar asociaciones de su parte. Siempre procedemos a contar cuentos, a esperar sus asociaciones y seguimos preguntando. Luego procedemos a introducir variaciones para orientar hacia roles mejores, para que supere su inhibición, dándole además un modelo mejor, donde su héroe cambia y logra proezas. Ello deriva en logros y el aprendizaje se dinamiza, con logros académicos mejores. Tarjeta 14. El juego de contar nuevos cuentos es interesante porque incentivamos no solo la creatividad y la capacidad imaginativa sino la posibilidad para redefinir temas, de ir cambiando apoyándose en el juego verbal y la imaginación y con ello logramos un manejo operativo de lo simbólico, diferenciación, mayor empatía, creatividad, capacidad dialógica, etc. Es importante el cómo compone el nuevo tema o argumento a partir de personajes conocidos y qué contenidos moviliza en términos de guión familiar, conflictos familiares, de cómo lo tratan, cómo le va en la escuela, qué le pasa en la casa, etc. Tarjeta 15. En esta tarjeta acudimos a lo que cada personaje piensa, siente y hace. Es importante porque los roles, sentimientos, etc., que adjudica a los personajes se relacionan con su problemática. Es un proyectarse en los personajes. De cómo caracteriza a cada personaje deducimos que sucede en su familia, pareja de los padres, o incluso, de abuelos que participan de la reyerta familiar. Sin duda que allí elaboramos el cuento alterno, el que vira hacia el modo elegido, nuevo, el cambio y que el niño valora porque son sus héroes los que introducen cambios lo que promueve la capacidad para cambiar, en los niños.
Tarjeta 16. Cómo la vida del niño es la casa, la escuela, la TV y las redes, en algunos, lecturas e investigaciones, hobbies, etc. Relatamos también cuentos de niños estudiosos, que dibujan, pintan, etc. Desde las diversas habilidades según inteligencias múltiples, y vemos que dice, cómo le va en la escuela, cuál es su ideal vocacional, y sus logros actuales en la escuela. También evaluamos sus dificultades y procedemos a incentivar su motivación de logros, para valorar mejor los estudios y trabajamos sus dificultades desde lo que nos aporta según relatos. Muchas veces, los padres no realizan el seguimiento y estudio conjunto con sus hijos, revisar cuadernos, etc., con lo que también analizamos su cuaderno y dialogamos sobre sus dibujos, logros, dificultades, etc. Tarjeta 17. Esta tarjeta afianza lo que venimos diciendo respecto de la comunicación subliminal, para el cambio. Cuando relatamos un caso similar al suyo, que lo define en un plano inconsciente o subliminal, el niño se identifica y se motiva para hablar de tal personaje. Además realizamos variaciones, poniendo en claro lo que son los personajes y lo que pueden llegar a ser. Es allí donde preguntamos sobre los temas que dificultarían que sea así, que cambie, los impedimentos, o límites impuestos por los adultos. Este tema, el de los adultos, sabemos que los padres siempre vigilan la conducta del niño y son muy sensibles a los cambios. Es por ello que lo que se charla con el niño le decimos que queda en el mundo de los cuentos, y es nuestro secreto. A los padres que dialogamos y preguntamos temas de estudios, si duerme bien, si tiene pesadillas, etc. Tarjeta 18. Es el momento de diferenciar lo que pasa en casa y en la escuela, por lo que jugamos a contar cuentos de casas, o de dibujitos como los Simpson, etc., y cuentos de escuelas, para diferenciar la escena familiar del escolar y entrever las dificultades o para saber qué sucede en dichos ámbitos. Cuando le relatamos el caso de un niño que va a la escuela, y le suceden cosas parecidas, el niño reacciona en el sentido de explicar cómo ve su situación en materia de escuela, tareas, etc. Allí evaluamos si requiere de apoyo escolar, mayor comunicación familiar, impedimentos, etc. Tarjeta 19. A los fines de evaluar el ideal del yo del niño como el modelo que sigue en el plano inconsciente y sus peripecias, jugamos a contar cuentos y nos dedicamos a preguntar sobre algunos aspectos, considerando que el niño está incorporando un guión de vida, un modelo de pareja, de los padres, con sus avatares, con lo que le relatamos cuentos que modifiquen los aspectos negativos que nos relata. Tarjeta 20. Si observamos grados de inhibición, pobreza asociativa, no se mete en los cuentos, no habla de películas, dibujitos animados, fábulas, etc., y se retrae, jugamos a contar cuentos de chicos que tienen miedo, no son queridos, lo castigan, le hacen algo, etc., para ver qué cuento nos relata y a qué parte de lo que le contamos reacciona en el sentido de la confirmación o no. Una vez que localizamos el contenido latente de lo que le ocurre, procedemos a relatar cuentos para empoderar, despotenciar escenas negativas y prender la capacidad de simbolización, logros escolares, etc. Tarjeta 21. El jugar a contar cuentos de escondidas es para explorar los secretos que el niño guarda, lo que oculta, lo que sucede tras bambalina, tanto entre los hermanos como con otros integrantes de la familia y así explorar no solo el desarrollo psicosexual y de juegos sexuales, sino otros tipos de conductas como puede ser incestos, abusos, etc. Tales secretos de familias pueden ejercer un efecto perturbador para el niño y afectar sus rendimientos escolares o generar conductas reactivas como defensa maníaca, de temas preocupantes. Tarjeta 22. En el caso de niños abandónicos, con carencias emocionales, privaciones, pérdidas reales, etc., indagamos relatando un niño con experiencias similares, para luego virar el cueto hacia los potenciales emocionales para que el niño se identifique con el héroe e introduzca los cambios y jugar de otra manera. Es decir, el viraje desde de la depresión y angustia hacia sus puntos de fortalezas. Tarjeta 23. Es la tarjeta donde trabajamos los casos de niños que han sufrido pérdidas, como al padre, la madre, o estos se separaron y el niño quedó con un vacío que busca llenar a través de indagaciones, lecturas, intereses, etc., que en definitiva, busca reparar una pérdida donde no asistimos a la elaboración del duelo correspondiente y el niño no hizo consciente la situación desde su significación en su trayecto de vida. Tarjeta 24. Con este relato indagamos sobre su sostén familiar, su muleta, su modelo fundante, el ideal familiar que sigue como un padre, el abuelo, el tío,
etc., que considera como su compañero y modelo que le brinda fortaleza. Si a tal modelo le sucede algo, el niño lo vive como si fuera propio, con lo que trabajamos la diferenciación de sí respecto de tal modelo, así como lo que le transmite al niño como buen archivo o mal de archivo, a los fines de su despotenciación. Tarjeta 25. Contamos el cuento de una fábula donde el padre se fue y vive con otra familia, donde hay niños que son sus hermanos, para ver cómo es el régimen de visitas, si el padre le pone la atención que se merece, si la madre facilita el proceso, si el tema del derecho del niño a paternidad y maternaje se da en forma óptima o si hay impedimentos y conflictos adultos que obstruyen el vínculo. Cuando detectamos una obstrucción vincular, comunicamos a los adultos en forma sutil que el niño anhela mayores contactos con el padre, que desea jugar con sus nuevos hermanitos, etc. Después de todo, es derecho a la salud mental del niño. Tarjeta 26. Es el caso de August Rush, niño que encuentra a sus padres gracias a sus dotes musicales y que relatamos al niño para que él asocie al respecto y nos hable también de sus dotes artísticos o deportivos, etc. Cuando uno relata un cuento de dotes, de habilidades, el niño se mide con tales personajes y busca demostrar también sus habilidades, lo que aprovechamos para incentivar su inteligencia, sus habilidades dormidas, relatándole otros cuentos donde otros niños se destacaron en diversas disciplinas. Es decir, trabajamos sus intereses limitados, sus impedimentos para logros personales y le brindamos un modelo superador, que lo motiva a comenzar a practicar investigaciones, lecturas, deportes, etc., a los fines de su mejor socialización, como suele pasar con un niño que vive con la madre y no tiene con quién jugar y se limita a actividades limitadas. Tarjeta 27. Le relatamos el caso de Oliver Twist, niño huérfano, abandonado, a quien le armamos una familia como él quiere, para ver cómo reacciona y qué tipo de familia le arma, como forma de materializar la familia que él busca, con lo que también preguntamos qué cosas pasan en su familia, buscando cuentos donde se superan los conflictos adultos y todos los niños terminan jugando muy felices. Tarjeta 28. Le relatamos o preguntamos si conoce la película La vida es bella, donde el padre le cumple sus sueños al niño de un tanque de verdad a pesar de todo lo malo que pasan, como forma de que el niño nos relate lo bueno y lo malo que percibe de su familia y lo que espera del padre. Conocemos así su modelo de mundo, de familia, como ideal familiar y como lo que él desea ser, analizando las partes que necesitamos que cambien para ir armando nuevos relatos subliminales. Tarjeta 29. Para explorar algunas cuestiones emocionales, le relatamos el caso de un niño que tiene pesadilla, se hace popó todavía, o pis en la cama, etc., así como de miedos o imágenes que le preocupan en su cabeza. Es la manera de indagar sobre sus miedos, si sufre de depresión, o padece de rituales obsesivos, etc. Tarjeta 30. Utilizamos leyendas populares, regionales, de pueblos originarios, mitos y héroes populares, de películas, para ejemplificar modelos de conductas, valores y contravalores negativos. En definitiva, en tales relatos, introducimos conceptos para que el niño pueda tomar conciencia, desarrolle su conciencia moral, la capacidad de auto-observación, el autocontrol, la habilidad con los demás, empatías y sensibilidad ante las niñas y sus compañeros.